Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Es rico estar de regreso y ver muchas caras conocidas y muchas caras nuevas también. Así que Fanny me introdujo como si todo el mundo supiera quién soy. Ahí viene Hans. Para los que han deducido, Carlos es mi papá. Yo he crecido en esta iglesia. Daniel, Claudia, yo he crecido con ellos. Yo he visto también cómo esta iglesia también se fundó en el principio y hasta ahorita Dios me ha llevado a otras partes por el trabajo. Hasta ahorita me congrego más cerca a Zurich con mi familia y Julia también les manda un montón de abrazos y besos. Ella se quedó en la casa porque el pequeño Arturito está enfermo. Pero soy yo, podemos visitarlos. Y también tenemos el privilegio de presentar un tema que es un poco diferente de lo que ustedes están acostumbrados. Yo sé cómo mi papá predica. Yo sé que a él le encanta tomar un texto, desmenuzarlo, tener versículo por versículo, palabra por palabra. Y hoy día vamos a asumir que ustedes tienen todo ese conocimiento. Y vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a agarrar un tema donde capaz que es claro, pero si uno lo ve en detalle es más confuso que otra cosa. Y si ustedes se preguntan por qué, vamos a empezar con un experimento mental. ¿Ok? Imagínense que estamos en la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Ya Cristo vino por segunda vez, los 1000 años, Apocalipsis, todo pasó. Estamos reunidos, estamos en el reino de Dios. Dios reina, todo es perfecto. ¿De acuerdo? Ustedes se levantan a las 8:30 de la mañana porque nadie tiene que ir a trabajar, ¿no? Se bajan de la casa que Dios obviamente ha preparado para ustedes en el cielo, se meten a su cocina y se preparan un café de la forma que ustedes se lo imaginen. Puede ser un café peruano, un café venezolano, colombiano, cada uno lo suyo. Muchas gracias. Algunos toman agua en vez de café. Y con tu bata, y con tu Biblia, y con tu café, vas a la sala para empezar tu día. Ves afuera cómo está nevando. Perfecto el clima para estar adentro, con la chimenea prendida, el calorcito, todo es perfecto. Y de repente, en medio de la sala, se encuentran a Francisco de Asís, totalmente en shock. ¿Quién es Francisco de Asís? Francisco de Asís era un monje del siglo XV, que vivía en Italia. Así que él nunca en su vida ha visto nieve. Así que no sabe qué está pasando afuera. Piensa que el cielo se está cayendo. El café no existía en Europa entonces. Entonces, ¿qué cosa es lo negro que estás tomando en el café? ¿Qué es eso que estás tomando en la mano? ¿No? Después está también en shock que se levantaron 8:30. Él está trabajando desde las 4 de la mañana. Porque eso es obviamente lo que se tiene que hacer. Trabajar y orar todo el tiempo. Él también va a estar en el cielo. Y eso te hace la pregunta, ¿cómo vamos a ser compatibles con alguien del siglo XV, con alguien del primer siglo? Si conocemos a los apóstoles, ¿cómo se ve el reino de Dios? Porque no puedo ir donde Pablo y decirle, oye, mira a mis hijos en mi celular, le viene paro cardíaco. Y por el otro lado, Francisco, cuando te va a ver a ti, que te levantas a las 9 de la mañana, va a pensar qué tipo de cristiano eres. Y en mi experiencia, yo he visto que cristianos normalmente tienen dos formas de ver el cielo. ¿Ya? La primera forma es un cielo donde todos tienen como la misma cultura. Tienen la cultura de Jesús, ¿no? No importa de dónde vienes, no vienes si vienes de Israel, o si vienes de Perú, o si vienes de Australia o de China, tienes como que la nueva cultura de Jesús. Y en esa cultura, cada uno habla sus idiomas, pero nos entendemos, ¿no? O sea, yo voy a hablar español y de repente alguien me va a estar hablando en hebreo, pero yo lo voy a entender y él me va a entender a mí. De repente alguien va a hablar en alemán y vamos a comunicar perfectamente. Así que los idiomas son solamente cosméticos, nos entendemos mutuamente. Después ya por fin vamos a tener la denominación correcta. Vamos a saber cuál es la teología correcta. Porque todos estos años, tantas discusiones, tantas interpretaciones de la Biblia, los católicos, los reformados, los evangélicos, los ortodoxos, al final vamos a estar en el cielo y Jesús va a decir, es así. Así que todos vamos a tener la misma religión.
y vamos a tener el mismo conocimiento. Porque obviamente vamos a hacer cola al frente de Jesús con nuestras preguntas, ¿no? Y decir, Señor Jesús, a mí me dijeron en el colegio, en tercera clase, de que acá los dinosaurios tenían alas. ¿Creaste dinosaurios con alas? ¿Sí o no? O acá también en este versículo se dice esto, ¿cómo es? Y eventualmente todo el mundo va a tener el mismo conocimiento, el mismo nivel de sabiduría. Y por eso vamos a tener el mismo tipo de cultos. Vamos a cantar las mismas canciones, vamos a estar todos juntos, ¿no? Así uno se imagina también cuando se dice que todas las tribus y lenguas y naciones van a estar juntos, tenemos un culto inmenso y es exactamente el mismo estilo de culto. Y en ese estilo estamos todos juntos, es todo unido. Pero también conozco cristianos que lo ven de otra forma. Y dicen, no, en el cielo tú no dejas de ser quien eres. Tú traes tu cultura. Tú eres quien fuiste también en la tierra. Así que tú vienes con tu cultura latina, con tu cultura suiza. Las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan. Porque eso es parte de tu identidad. Lo mismo con tu idioma. Tú vienes hablando español. Y español no se entiende en hebreo. Y el hebreo no se entiende en español. No es lo mismo. Lo mismo pasa con las denominaciones. Tú estás en el cielo de una forma como porque eres por fe. Tú no eres salvo por lo que sabes, sino por lo que pasó en la cruz. Y por eso también tenemos diferentes tipos de conocimientos. Y al final, cuando tenemos cultos, tenemos cada uno. Tenemos el culto latino con las canciones en español, y tenemos el culto suizo, y tenemos el culto en portugués, los diferentes cultos, y a veces nos reunimos y tenemos cultos económicos, donde nos juntamos todos y la pasamos rico, y después nos regresamos a nuestros grupos. Y ahí estamos separados, pero nos mantenemos en nuestra identidad. ¿Entienden un poquito cuál es el conflicto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el cielo? ¿Estamos unidos, pero ahí somos todos uniformes y no hay diversidad para nada? ¿O somos nosotros y somos diversos, como somos ahorita diversos, pero no estamos unidos? Y cuando pensamos en este tema, nos damos cuenta que no tenemos la menor idea. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Así que vamos a abrir la Biblia y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice sobre la diversidad y la unidad, y si eso es en verdad posible. ¿Sí? En el primer punto vemos bastante claro en el libro de Génesis, o en Mateo 28 en verdad, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el mundo sabe, acá por lo menos, que Dios es Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿No es cierto? Y si uno toma eso como una característica fundamental de Dios, entonces tú ves, eso ya es diversidad. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen unos a otros en varios lugares de la Biblia. Se hace una diferencia cuando se habla del Padre, se hace una diferencia cuando se habla del Hijo y se hace una diferencia cuando se habla del Espíritu Santo. No es lo mismo. El Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son uno. El Hijo es Padre, el Espíritu Santo es, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y hay solo un Dios. Amén. Pero igual hay un cierto tipo de relación entre las tres personas de la Trinidad. Y nosotros vemos en varias partes también de la Biblia que dentro de la Trinidad hay un cierto tipo de subordinación también. Sabemos que el Hijo y el Padre son los que mandan el Espíritu. El Espíritu está ordenado, es subordinado al Padre y al Hijo. Y al mismo tiempo el Hijo, Jesús, dice, yo estoy aquí porque el Padre me mandó. Lo que ustedes saben es lo que el Padre me dijo. Entonces, para el Hijo también es una subordinación al Padre. Entonces, los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes
roles. Y por eso la diversidad es una característica de Dios mismo, que nosotros vemos en la Biblia. Segundo, cuando entramos en Génesis 1, Dios, al momento que creó la tierra, dijo que se produzca la tierra, que se produzcan árboles según su género, y las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie fueron creadas. Y luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivos según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Pueden leerse todo Génesis 1. Y en Génesis 1 hay una cosa que se repite constantemente, y es las diferentes cosas que fueron creadas al principio. ¿Por qué no creó Dios un animal? Un animal que tenga todas las proteínas, que tenga todo tipo de cosas para comer. Que haya un tipo de árbol, un tipo de flor. ¿Por qué existen flores si tenemos los árboles? ¿Por qué esa diversidad? ¿Por qué no puede ser más simple? Romanos 1 dice, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, que es la creación. De modo que no se tiene excusa para reconocer a Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Si vemos el universo, millones de estrellas, de planetas, increíblemente grande y complejo. ¿Por qué? Y tenemos a Ireneo, que fue un santo y teólogo del siglo II, que lo resumió de una forma bastante simple. Y dijo, la creación misma se refiere a su creador, la obra revela quién la hizo y el mundo da a conocer quién la ordenó. Él está diciendo, cuando tú ves la naturaleza, cuando tú sales al campo, cuando tú viajas, cuando tú empiezas a conocer lo que existe, dentro de ese conocimiento empiezas a reconocer más a Dios. Reconoces lo infinitamente complejo que es, lo infinitamente variado que es, lo infinitamente imposible de completamente entender es. Y eso es por la creación que Él ha hecho. Así que la naturaleza en sí, la creación en sí, dentro de sus características fundamentales, es diversa también, por definición, porque Dios es diverso. Y por último, nosotros somos parte de esa creación. Porque al momento que Dios creó al hombre, cuando creó a la humanidad, los creó a la imagen de Dios, y con imagen de Dios los creó hombre y mujer. Y de nuevo, preguntémonos, ¿por qué hombre y mujer? ¿Por qué no una persona? Existen animales que no son hombre y mujer, que se pueden reproducir ellos solos. ¿Por qué el hombre, por qué la humanidad tuvo que ser hombre y mujer? ¿Por qué Apocalipsis, regresa por favor, por qué en Apocalipsis 7 menciona que en el cielo van a haber naciones, tribus, pueblos y lenguas diferentes? ¿Por qué no se mezcla todo en uno de repente? ¿Por qué no es como el botón donde se reset y regresamos al tiempo antes del pecado, donde Adán y Eva hablaban el mismo idioma, donde era todo perfecto? No. La nueva Jerusalén no es como antes. Y el hecho que nosotros hayamos sido creados a la imagen de Dios es un concepto tan importante que en la teología, en los estudios teológicos, tiene su propio nombre. Imago Dei. Es un campo completo de estudio
donde vemos cuáles características de Dios se reflejan en la humanidad, porque nosotros somos los únicos seres creados a su imagen. Los animales no lo son, los ángeles no lo son, nosotros sí lo somos. Así que, si tenemos a la Trinidad, que es fundamentalmente diversa, que es una característica fundamental, si tenemos a la creación, que tiene una característica fundamental de ser diversa, y si tenemos a la humanidad, que también es diversa, desde el principio, y Dios mismo dijo que después de haber creado todo eso, dijo que es bueno, no solamente bueno, dijo que es muy bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es un tema el hecho que somos diversos? Y si nosotros pensamos cuántas veces el hecho de ser diversos nos ha llevado a problemas, vemos que no es un tema fácil de ignorar. ¿Cuántas veces hemos dicho algo y se ha entendido de otra forma diferente? Porque pensamos diferente. Cuando tú dices algo y la persona se siente ofendida, dices, ay, disculpa, no quería ofenderte. Y claro, eso no cambia el hecho que la persona se siente ofendida. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. El hecho que yo no quería ofender no significa que tú no tengas el derecho de no sentirte ofendida. Al mismo tiempo, si nosotros hablamos un cierto tipo de idioma, eso está junto con un contexto cultural cuando yo digo las palabras. Y se siente sumamente importante y sumamente fuerte cuando hay matrimonios de diferentes culturas. Cuando uno está casado con una persona de otra cultura, al día a diario, uno empieza a ver las cosas chiquitas que parecían obvias, que no son tan obvias. Para los que no saben, mi esposa es húngara, crecida en Rumania. Es una mitad húngara, mitad rumana, es un poquito una mezcla. Los que saben la historia de la Segunda Guerra Mundial saben un poquito lo complejo que es. Y cuando yo viajé para Rumania, para también conocer a su familia, me di cuenta que tenía que tener mucho cuidado en qué pueblo estaba. Porque habían pueblos que eran pueblos donde se hablaba húngaro, en Rumania, y habían pueblos donde se hablaba rumano. ¿Cómo lo podías saber? Cuando entras al pueblo y hay una iglesia luterana, es un pueblo húngaro. Y si hay una iglesia ortodoxa, es rumano. Haya de ti si saludas buenos días en húngaro en un pueblo rumano. Te crucifican, ahí nomás, ¿no? Te traen la madera. Porque ¿cómo puedes hablar húngaro en Rumania? Porque en Rumania se habla rumano. Y si vas al pueblo húngaro y estás tratando de integrarte y dices las palabritas que has aprendido en rumano, después te dicen, ay, qué lindo, no hagas eso. Porque este pueblo ha sido parte de Hungría desde antes de la guerra. Y es parte de nuestra identidad hablar húngaro. Y yo, que no podía diferenciar entre qué es húngaro y qué es rumano, dije, me callo mejor. No, porque si digo algo tengo para perder nomás, así que me quedo con la familia de mi esposa, que ella sabe, ¿no? Así que sí es un problema el ser diversos hoy en día. Es más, el hecho que tenemos idiomas es una consecuencia de algo que también pasó en la Biblia, que hace justamente que utilice la diversidad para tener problemas en Babel. Así que, si nosotros vemos que en su fundamentalidad de las cosas, la diversidad ha sido incluida, ¿cuál es el problema? La Biblia nos dice, en los mismos textos, en los mismos capítulos, en Génesis 1, que cuando Adán y Eva comieron de la fruta, de la sabiduría y del bien y del mal, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová. O sea, se taparon, se escondieron. Y el hombre y su mujer se escondieron. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esto no pasó antes.
Antes estaban desnudos, corriendo por aquí y por allá, disfrutando de la vida, comiendo todo de la tierra. Y de repente algo pasó que empezaron a sentir miedo, sentían que tenían que esconderse, sentían que se tenían que tapar. Hay teólogos que dicen que en el momento que comieron la fruta del conocimiento del bien y el mal, realizaron que no son uno con el Padre, que son su propia persona. Y como ser su propia persona, ellos pueden herir a otras personas. Y como pueden herir a otras personas, ellos pueden ser heridos. Y por eso nos esconde. No quiero ser herido por ti, que tú estás ahí. Isaías 59 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estos textos nos dicen de que en el momento que hubo el pecado original, en el momento que nosotros pecamos, eso nos separa de Dios. Entonces hay una división en nuestra relación entre hombre y Dios. Esa es la definición bíblica de ser muertos espiritualmente, el no estar juntos con Dios. Es más, el hombre, Adán, cuando comió de la fruta, dijo, la mujer que tú me diste, me dio del árbol y yo comí. Dios, no fue mi culpa, fue ella. Por su culpa yo comí. Si no fuera por ella, que tú me diste, yo hubiera hecho todo bien. Así que no solamente hay una división entre el hombre y Dios por los pecados que cometemos, sino también entre nosotros. Porque de repente yo no soy el culpable, ella es la culpable. Romanos 16 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. El pecado nos separa mutuamente. Separa hermano, hermana. Separa familias, separa iglesias. El pecado separa a los hombres. Y por último, tenemos el hecho también de que cuando pasó el pecado original, Dios hizo una cosa más. Cierto. ¿Quién conoce a C.S. Lewis? Es uno de los grandes teólogos apologetas también del siglo XX. ¿Ya? Les recomiendo, léanse cualquier libro de él. ¿Ya? Es increíblemente rico, increíblemente profundo también sus libros. Y él escribió un libro que se llama El Gran Divorcio. Y en el libro del Gran Divorcio, Lewis juega un poco literariamente con el concepto del infierno. Porque el concepto del infierno también es uno de esos temas donde cada uno tiene como que ya, sí, sabemos cómo es. Pero entre más profundamente tratamos de entender cómo de verdad es, vemos que es más complejo que simplemente una imagen de fuego y gente gritando. Lewis escribe en su libro que el infierno es un lugar donde los habitantes se distancian unos de otros porque se desprecian y se odian. Esto nos recuerda que el infierno es una alienación social. Porque cada uno quiere obviamente lo suyo. Los que están en el infierno, por definición, son los que no están con Dios. Los que no están con Dios son los que quieren ver qué es lo que es mejor para mí. Son su propio Dios. Entonces lo que yo quiero es lo que está en primer lugar. Lo que tú quieres, no me importa. Si me ayuda a mí, perfecto. Pero si no, ¿para qué? Si no tenemos una relación que me conviene, ¿para qué?
Por eso hay también hoy en día tantas parejas que no se casan, porque se mantienen en ese concepto de que mientras que esta relación sea mutuamente beneficial, estamos bien. Con tal de que no subas de peso, estamos bien. Con tal de que cocines rico, estamos bien. Y en el momento donde se pasa ese límite, y es como que, ¿sabes qué? Ya esta relación no me beneficia a mí. Ya, ok. Más fácil aún. Más fácil la separación. Y por último, cuando hubo este pecado, cuando Adán y Eva se escondieron, cuando Dios los estaba buscando y los estaba tratando de nuevo de que estén ahí, cuando Dios mismo les dio después ropa, que by the way, fue la primera vez que el primer animal fue matado por Dios, porque se dice que Dios les dio pieles para cubrirse, que también es un tema por sí. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y estos textos obviamente nos cuentan una historia que también se aplica mucho más que solamente al huerto de Edén. Acá nos está diciendo que antes el hombre recibía la comida técnicamente gratis de la tierra. Los árboles daban sus frutos, podían cosechar lo que sea necesario. Había una armonía perfecta entre los animales, entre la fauna, la flora y los humanos. Pero en el momento que hubo este pecado, en el momento que hubo esta separación con Dios, en el momento que hubo esta separación entre los hombres, se creó una separación entre los hombres y la naturaleza también. De repente había que labrar la tierra. Ya la tierra ya no te lo daba gratis. Y ahora decía, tú sácala. Y eso porque no te puedo detener. Así que la separación entre Dios y los hombres, la separación entre los hombres mismos, la separación entre la naturaleza y los hombres, no es por la diversidad, es por el pecado. Vamos a repetir eso. Lo que divide el hombre a Dios entre los hombres y hasta el hombre con la naturaleza no es la diversidad, sino es el pecado. Y hermanos, eso es la forma como el pecado actúa. El pecado nunca te miente en la cara de una forma que tú no lo creas. Nunca te dice algo que dice, no, eso no puede ser. Sino siempre te da una mitad de verdad. Lo mismo pasó en el jardín de Edén. Cuando vino la serpiente, él dijo, ¿de verdad dijo que morirás? Es como que no dijo eso, dijo otra cosa. En Mateo 12 vemos que, mas los fariseos al oírlo decían, esto no echa fuera a los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La meta del enemigo, la meta del pecado es dividirnos, porque en una casa dividida no puede permanecer. Esa es una regla que se puede utilizar en general, porque también Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos estén unidos con Él. Por lo tanto, si viene de Dios, y esto es una lógica bastante simple, si viene de Dios,
entonces va a unir su reino. Todo lo que viene de Dios sirve para unir su reino. Por lo tanto, todo lo que separa su reino no viene de Dios. ¿Ok? Lo que viene de Dios une a su reino, y lo que separa su reino no viene de Dios. Y dicho simple, la meta del pecado es la separación, y la táctica del pecado es la desviación. Al tratar de decirte, esto es bueno, pero te desvía de tal forma que al final te lleva justamente a la separación. ¿Cómo se ve eso en práctica? ¿Qué significa eso? Tenemos ejemplos donde Dios dice, esto es bueno para nosotros. Y el pecado dice, no dice, es malo, sino dice, en verdad no es necesario. No tienes que. Si no quieres, está bien si no quieres. No tienes que. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. La diversidad sirve para edificar y enriquecer su iglesia. Antiguamente, en la iglesia original, no había este tipo de cultos. No había un pastor que estudiaba teología y la gente que venía a escucharlo. Era totalmente diferente. En la época de los primeros cristianos se reunían en las casas y cada uno venía con, ¿sabes qué? Yo creo que esto tiene Dios para nosotros. Y otro decía, yo creo que esto tiene Dios para nosotros. Y obviamente era mucho más caótico de lo que tenemos hoy en día. Y por eso Pablo estaba escribiendo, ok, uno por uno, y después también háganse para edificar a todo el mundo. Y por lo tanto también hay otros versículos donde dicen, si alguien se para a profetizar, entonces que tengan 2 o 3 personas que lo estén escuchando para ver qué es lo que está diciendo. Y nadie hable en lenguas a menos que alguien tenga el don para interpretar. O sea, Pablo empezaba a dar también guías para que también dentro de esta diversidad sea para edificar la iglesia y no sea simplemente un caos. Si regresas, Pablo mismo dice, ahora bien, hay diversidad de dones por el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuántas veces hemos leído 1 Corintios 12, 13, 14, que habla sobre la diversidad de los dones espirituales? El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Necesitamos todos funcionar juntos para ser parte del cuerpo. ¿Por qué pensamos que eso se detiene en los dones espirituales? Yo personalmente nunca he crecido como persona y en mi vida espiritual tanto como he crecido en los últimos 10 años de matrimonio. Casado con una chica que tiene un amor también increíble por el Señor, pero es de otra cultura, es de otro idioma, es totalmente de un lugar diferente que yo. ¿Cuántas veces hemos estado discutiendo por horas sobre qué es lo que hacemos aquí? Cosas que antes eran totalmente claro, porque dentro de mi cultura se hace así, pero del otro lado también, dentro de mi cultura, se hace así. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso es un ejercicio de unión. Ahí es donde empiezas a ver, ok, esta diversidad de dones, diversidad de talentos, diversidad de ministerios, me edifica a mí también. Y si me edifica a mí, edifica a su iglesia, enriquece a su iglesia. Porque nosotros somos su iglesia. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que dentro de esa diversidad, a pesar de que unos sean judíos, otros griegos, unos peruanos, otros venezolanos, otros suizos, otros italianos, somos del mismo espíritu. Y ese espíritu es el que nos une. Esa iglesia es la que nos une. No significa que tenemos que ser iguales. Significa que tenemos que estar unidos. La diversidad
también dice en 1 Corintios 12, claro, y este es el versículo que habla sobre los dones espirituales, que les decía, ¿no? Que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Y no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies le dicen, no tengo necesidad de vosotros. Eso se aplica a todo el concepto de unión dentro de la iglesia. Otra cosa que también nos dice la Biblia, que Dios nos dice, esto es malo para nosotros, pero el pecado dice, esto en verdad es bueno. Y significa que la diversidad no significa tolerancia de pecado. ¿Ok? Por definición, hemos dicho que la diversidad no es lo que nos separa de Dios. Lo que nos separa es el pecado. Por lo tanto, no puede uno aceptar el pecado en nombre de la diversidad. ¿Da sentido? La diversidad no significa tolerancia al pecado. Y tenemos ejemplos en la Biblia que son bastante extremos, pero están en la Biblia por un propósito. En Corintios 5, Pablo le escribe a la iglesia que de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pablo dice, yo he escuchado que en la iglesia de ustedes pasan cosas que ni siquiera el mundo acepta. Que alguno tiene la mujer de su padre. Y la gente en esa iglesia se sentían orgullosos porque nosotros aceptamos a la gente. Y Pablo está diciendo, ¿no deberías más bien estar lamentando para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, que está escribiendo lejos, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho. Porque no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda o mala malogra la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es de Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y esto es bastante importante de tener en consideración. Cuando yo hablo de diversidad, no estoy hablando de que simplemente aceptar el pecado, porque el pecado es justamente lo que nos separa mutuamente. Y esa es una nota de aviso también. Cuando estamos hablando del pecado y justamente de quitar la levadura mala para no malograr la masa, la Biblia también nos habla claramente de que nuestra primera preocupación debería ser lo que nosotros hacemos y no lo que el otro está haciendo. Lucas 6 es el ejemplo claro que dice, ¿por qué estás diciendo que el otro está pecando, el otro está haciendo las cosas malas, cuando tú mismo también tienes en verdad un pecado más grande en tu ojo? Este tema también es un tema de que se puede hacer toda una serie de prédicas de por sí, pero me parece que es sumamente importante hacer una diferencia, que cuando yo hablo de diversidad y que la iglesia es diversa, no significa que en la iglesia también hay pecado. Así que, gracias Hans por esas teorías. Pero ¿qué hacemos pues? ¿No? Bonita teología, grandes pensamientos, bonitos versículos bíblicos, pero ¿cómo se ve eso en la realidad? Y gracias a Dios tenemos un caso que podemos estudiar nosotros mismos. Un caso que se repite constantemente en la Biblia, que capaz que no se menciona explícitamente, pero nos muestra el poder que se tiene cuando uno se reconcilia con Dios mismo. Y es el caso de los mismos apóstoles. He agarrado 4 apóstoles. Se discute si Pablo fue apóstol o no. No fue escogido por los
por los mismos apóstoles, pero yo creo que fue escogido por Dios. Mateo fue un recaudador de impuestos antes de conocer a Cristo. Él era rico, tenía plata, no tenía problemas en la vida, siempre pedía un poquito más de lo que tenía, se lo quedaba en el bolsillo. Así que no le importaba a Jesús. Viene alguien de Nazaret, ok, está contando de una religión, ¿qué me importa? Con tal que yo tenga mis bolsillos, mis monedas en mis bolsillos. Después de conocerlo, esa relación lo transformó de tal forma que pudo morir por él. Pedro, que fue un pescador, que no tenía ningún tipo de formación oficial, no fue al colegio, no estudió nada. Así que él no tenía la menor idea de lo que era teología y Dios, tenían las creencias que se conocían en la zona, pero nada más. Pedro, al conocer a Jesús y al tener una relación con Él y a reconciliarse con Dios, fue crucificado en Roma. Simón el Celote fue un paramilitar. Eso para nosotros que vivimos en Suiza es casi imposible de imaginarse. Pero él tenía la relación con Jesús, que él decía, Él es el general que nos va a llevar a la victoria militar con violencia para quitar a los romanos de Israel. Así que su relación con Jesús era esperar que le agarre a todos los judíos y es como que ya, vamos a matar a los romanos. Y después de conocer a Jesús, después de su reconciliación con Dios, fue aserrado o fue crucificado. Uno de los dos, no se sabe exactamente. Pero también murió por la fe. Y Pablo, que es el que, gracias a él, tenemos varias de las epístolas y varias de las cartas del Nuevo Testamento, fue un fariseo. Nosotros pensamos los fariseos son los fariseos son el demonio mismo en tierra. ¿Cómo es posible? Ellos fueron los que crucificaron a Cristo. Pablo mismo fue un fariseo. Y Pablo, su tarea era erradicar a la secta de los que seguían a ese Jesús. Porque él les decía la herejía de que Jesús se autodenominaba Dios. Y eso es una herejía. Así que en nombre de Dios vamos a matarlo a él. Y cuando Pablo conoció a Jesús, y cuando Jesús encontró a Pablo, se reconcilió con él, se reconcilió con Dios, que lo llevó también a ser decapitado en Roma por su fe. ¿Se dan cuenta que hay algo en común en todas esas 4 personas? Y también ni siquiera puse de dónde venían. Que tenemos a Pablo que era ciudadano romano, tenemos a gente que también era de Judá misma. Personas tan diferentes, es imposible de tener. Y Jesús tenía 12 de ellos alrededor de él, constantemente. Tanto así, que hasta uno lo traicionó. Pero al tener esa relación genuina con Jesús, eso es lo que trae unidad. No se trata de que tratamos de encontrar qué cultura es la que nos encaja a los dos. No se trata de encontrar qué idioma entendemos los dos. Yo conozco parejas que están casadas por décadas y no hablan el mismo idioma. ¿Por qué? Porque hay un idioma que es mucho más fuerte. Y cuando uno puede hablar ese idioma de amor, que viene de Dios mismo, no hay nada que pueda separarnos. Así que el tema no es la diversidad que nos separa, es el pecado. Y lo que nos puede ayudar a tener esa unidad dentro de esa diversidad es tener esa relación genuina con Jesús. Porque teniendo esa relación genuina con Jesús, nos reconcilia con Dios y eso nos reconcilia también entre nosotros. Ahora, ¿qué significa una relación genuina? Esa relación verdadera. Y por cuestiones de tiempo tampoco no podemos ir por todos los versículos, pero en una relación verdadera uno ama. No solamente uno ama, sino uno es misericordioso, uno celebra,
Uno también enseña mutuamente, uno se considera mutuamente, piensas en la otra persona cuando tomas decisiones, uno es amable, uno es unánime, uno también sufre cuando las otras personas sufren, y mucho más. Y cuando estamos hablando de una relación genuina con Dios mismo, si tú quieres tener una relación genuina con Dios mismo, significa que haces todo eso y más. Y para mí la historia que da de ejemplo cómo de verdad es una relación genuina con Dios es Génesis 32. Cuando había una persona que se llamaba Jacob, que se mudó con su familia, llegó un momento en que cuando Jacob estaba solo, luchó con un varón que estaba ahí en el monte hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo, o sea, le rompió la cadera. Ese hombre le rompió la cadera a Jacob, mientras que él luchaba. Y el hombre le dijo, déjame, porque ya pasó el día, ya deja de pelear conmigo, no puedes conmigo, te he roto la cadera, déjame ir. Y Jacob dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y el varón le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y ese varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Estoy casi seguro que muchos de ustedes, cuando leen este pasaje, se confunden. Están como que, ¿qué es esto? ¿Dios no es el Dios de amor? ¿No es el Dios de que ven, vamos a estar juntos eternamente? Una relación genuina quiere decir que tú también a veces luchas con Dios. Y tú dices, Dios, no te entiendo. No sé qué está pasando aquí. Pero no me voy hasta que tú me bendigas. Porque yo quiero estar donde tú estás, pero igual no sé qué está pasando. Pero te permaneces en la relación. Lo contrario sería, no haces lo que quieres, me voy. Voy a hacer lo que yo quiera. Me perdiste pues. ¿Qué se va a hacer? Una relación genuina con Dios, con los hombres, el matrimonio, con tu pareja, es, oye, eso no me gusta. Y decirlo con amor no significa que podamos tener las diferencias con odio. Uno lo puede decir todo en amor y también con comprensión. Y decir, ¿sabes qué? Te entiendo. Sé que esto es importante para ti. Pero esta otra cosa me es también importante para mí. Eso es ser dentro de una relación genuina. No es fingir. No es tratar de ser como si. Porque Dios mira a través de esa fachada. Dios mira a los hipócritas que fingen ser de una forma que no son. Dios prefiere 1000 veces que tú te acerques donde Él y le dices, Dios, me es difícil ir a la iglesia. Me es difícil. Me aburre, las prédicas son muy largas, las canciones no me gustan, está muy lejos. Me es difícil. Pero quiero estar en comunidad. Quiero obedecerte, quiero estar en relación contigo. ¿Cómo hacemos? Y ahí Dios obra. Mucho mejor que estar fingiendo que todo está perfecto. Porque Dios ve a través. Y Él sabe que no lo es. Por eso también dice, sean dadores alegres. Tú no puedes forzar la alegría cuando das el diezmo. Lo que te está diciendo es, sé genuino. No des porque la otra gente te ve. Dalo porque tú quieres. Y si no quieres, ven a mí. Y vamos a pelear por eso. Vamos a discutir por eso. Vamos a trabajar eso juntos. Pero ven a mí. Las relaciones verdaderas significa que somos mutuamente genuinos.
Carl Rogers es el fundador de la psicoterapia centrada en la persona. Él no es un teólogo, para decirlo así en claro, pero él utilizó toda su vida para tratar de entender cómo una ciencia, independientemente de Dios, cómo una ciencia puede afectar las vidas de las personas de la mejor forma posible. Y él mismo dice, en mis primeros años profesionales me hice la pregunta, ¿cómo puedo tratar o curar o cambiar a esta persona? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Qué técnicas hay que usar para poder ayudar a la persona a lo mejor? Pero ahora, después de décadas y miles de pacientes, él formularía la pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo puedo proporcionar una relación que esta persona puede usar para su crecimiento personal? Mi esposa es psicóloga, para los que no lo saben. Así que dentro de hasta los campos científicos que no son espirituales, vemos el impacto de Dios en nosotros como imago Dei, como sus creaciones. Así que, si crees en Dios o no, no cambia el hecho que eres una criatura de Dios creada a su imagen. Por lo tanto, este tipo de cosas afectan a todo el mundo. El hecho de que tener una relación segura, una relación genuina, es 80% del éxito de una psicoterapia. Pónganse a entender. Técnicamente, lo que el experto en un campo de psicoterapia dice es, si nosotros tuviéramos unas relaciones genuinas entre nosotros, no se necesitarían psicólogos. Eso es lo que está diciendo. Porque 80% del éxito de que una persona pueda trabajar su trauma o los problemas que tiene, no importa qué es, está basada drásticamente en la relación entre las personas. Y a mí me parece increíble de que estos principios bíblicos se apliquen a gente que aún no crean en ellos. Porque nosotros, creas o no, somos creados a la imagen de Dios. Y ahora viene la pregunta, entonces, ¿cómo logramos esas relaciones verdaderas? Para terminar poco a poco. Y es que, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, nosotros estamos llamados a esa reconciliación. Esa es también la razón por la cual nos han mandado a ser discípulos. Nos han mandado a hablar de las buenas nuevas. Para que la gente se reconcilie con Dios. Porque cuando uno se reconcilia con Dios, en la siguiente imagen, cuando uno se reconcilia con Dios, eso automáticamente viene con reconciliación con hombres. Al experimentar la misericordia que tú has recibido por Dios, te es mucho más fácil usar esa misericordia con otras personas. Cuando tú ves el perdón que tú has recibido por Dios, te es más fácil perdonar a otros. Cuando tú experimentas el amor de Dios, te das cuenta que tú puedes amar porque Él te amó primero. Y eso es lo que une a su iglesia. No importa el idioma, no importa la cultura, no importa el país, no importa el tiempo. Eso es lo que nos une como iglesia global eterna. Por eso, lo que una persona hizo, lo que Adán hizo, fue reconciliado por una persona. Por eso se le llama a Jesús a veces el segundo Adán. Lo que un evento hizo en Babel, lo que los idiomas que hizo que nos separaran,
fue lo que nos unió en Pascuas, lo que nos unió en Pascuas. Por los idiomas fuimos separados en Babel, por los idiomas fuimos unidos en Pascuas. Lo que el pecado separa fue unido en la cruz. Así que la reconciliación con Dios es lo que conduce a la unidad de su iglesia. Y si hay algo que quiero que ustedes se lleven con ustedes, si esto fue muy largo, si esto fue muy complejo, y hay una oración que ustedes se llevan en la casa, es que la unidad no significa uniformidad, sino relaciones reales, relaciones genuinas, verdaderas. Eso es lo que lleva unidad. Hay 3 preguntas que les quiero dejar para el día de hoy. La primera es, ¿tienes una relación real con Dios y con tus hermanos? ¿O estás tratando de seguir algún tipo de forma que te han dicho que tienes que ser? ¿Te han dicho que tienes que ser de cierta forma y estás tratando de ser así? ¿O tienes una relación real y dices, ¿sabes qué? Esto me es difícil. Quiero trabajar en esto. Dios, obra en mí. Quiero que esto sea honesto. No quiero fingirlo. No quiero ser un hipócrita. ¿Te enriquece la diversidad de la iglesia? ¿Han ido también a otras iglesias y ven lo diferentes que son los cultos, las diferentes historias que se cuentan, las diferentes canciones que se cuentan? Diferentes también, por ejemplo, en TC, donde no hay instrumentos y es a capela. ¿Les enriquece eso? ¿O es una forma como que no? Hay una forma de hacer las cosas. Y esta es la forma como que se tiene que hacer. Y la tercera y última sería, ¿cómo tomarías tú tu café en tu sala en la Nueva Jerusalén con Francisco de Asís? Vamos a orar. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias que nos has creado tan diversos, Padre. Gracias que dentro de tu cuerpo nosotros somos partes diferentes, que estamos aquí llamados para estar reconciliados contigo y al mismo tiempo edificarnos mutuamente con nuestra forma diferente de ser y de ver las cosas. Te pedimos que trabajes en nosotros esas partes donde el pecado ha corrompido, donde nos está desviando lejos de ti y de nuestros hermanos. Sé tú el que nos transforme. Sé tú el que haga que nuestros pasos sean para la unión de tu iglesia. Y Padre, llénanos el corazón de tu amor para que nosotros podamos en amor estar junto con nuestros hermanos de otras culturas, otros idiomas, otros lugares y hasta otros tiempos. Gracias por el día de hoy. Te pedimos que llenes este lugar con tu espíritu para poder estar en comunión contigo. En tu nombre. Amén.